con Carlos Sacoto. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas Emisión Estelar. Aquí empezamos. Juan Carlos Holguín presentó su renuncia como canciller de la República el 30 de marzo, aunque este 1 de abril se confirmó esta salida. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lasso, escribió: "Destaco el trabajo realizado por el canciller Juan Carlos Holguín y lamento su renuncia. El lunes Gustavo Manrique será posesionado en este cargo". Holguín estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2 de enero de 2022 en reemplazo del entonces canciller Mauricio Montalvo. Él comenzó su vinculación al gobierno de Guillermo Lasso en calidad de embajador itinerante ad honorem y consejero presidencial. Por su parte, Gustavo Manrique, quien asumirá funciones como nuevo canciller, ha estado a cargo de la cartera de Ambiente, Agua y Transición Ecológica desde el 18 de mayo de 2021. Y mucha atención, la Fiscalía advierte que se pretende liberar al exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien cumple una condena por lavado de activos. Aseguró que se lo hace mediante una acción constitucional a la que han calificado de abusiva. La institución señala también que demostró en instancias legales la responsabilidad del exfuncionario. Por ello, rechaza este comportamiento repetitivo que fomenta la sensación de impunidad. Finalmente, exhortó a las autoridades competentes a tomar los recaudos necesarios y a cumplir con sus competencias. Según el SNAI, el exministro no cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder al cumplimiento de la pena a través del régimen semiabierto, la conocida prelibertad. En 2019, Espinel fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos por contratos que firmó con clínicas privadas. Y también el SNAI informó que Byron Orejuela, juez de Flavio Alfaro en Manabí, concedió una medida cautelar a favor de Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, integrante de Los Lobos, y Jairo Zambrano. Ambos estaban retenidos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga. Una vez giradas las boletas de excarcelación el 31 de marzo, su liberación se ejecutó. El SNAI alerta que la única forma en la que ambos ciudadanos podrían obtener la libertad sería utilizando a la justicia constitucional de forma indebida, a través de una medida cautelar irregular, lo que representaría un nuevo abuso en la aplicación de garantías jurisdiccionales, han dicho. La policía también rechazó esta medida. La institución solicita a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales para garantizar la seguridad ciudadana y la paz en el territorio ecuatoriano. Pero no es todo, la Fiscalía nuevamente rechaza la actuación de jueces que liberan a narcotraficantes. En un comunicado le pide a la Corte que establezca límites a los magistrados que emiten estas decisiones. Dayana Monroy informa que esto ocurre luego de que un juez de Manabí concediera medidas cautelares a favor de 2 narcotraficantes. Lo último, la liberación de Luis Arboleda, alias el Gordo Lucho y cabecilla de Los Lobos, y la liberación de Jairo Zambrano, también narcotraficante. El juez Byron Orejuela fue quien tomó la decisión. Tras esto, la Fiscalía General emitió un comunicado donde nuevamente rechaza la actuación de los magistrados. Dice el texto que la sociedad es testigo de la forma en que ciertos jueces han dejado en libertad a sentenciados por delitos considerados graves. A su vez, la fiscal Diana Salazar hace otra vez un pedido a la Corte Constitucional para que existan límites contra estos magistrados. Señala que es necesario que la Corte Constitucional aplique un sistema de control frente a decisiones claramente en contra de la ley. Y va más allá. Agrega que la propia Corte emitió una sentencia en 2018 que cobija a los jueces. Estos jueces cuentan con este cobijo a sus decisiones debido a que el 18 de abril del 2018 el Pleno emitió la sentencia que instauró la impunidad de los juzgadores frente al delito de prevaricato al tratarse de decisiones realizadas con garantías jurisdiccionales. Los jueces encuentran su laguna de impunidad para seguir pisoteando el Estado de Derecho, señala.
Ejemplos sobre decisiones cuestionadas de magistrados hay muchas. El juez Ángel Indao fue destituido tras ordenar la devolución de los bienes incautados a la familia del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Juan Carlos Terán emitió 15 boletas de excarcelación de peligrosos delincuentes y declaró inocente a 2 personas más. Están también los jueces de Manta que liberaron a 18 personas que traficaban droga, detenidas tras un año de investigación de la policía de Ecuador y de Estados Unidos. Y también el juez que liberó a 2 asesinos sentenciados a más de 20 años de prisión y a un violador condenado a 22 años. Sin dejar de mencionar las cuestionadas decisiones por las que Daniel Salcedo y Jorge Glass salieron de la cárcel. Y otra decisión controvertida, el juez de Quevedo, Carlos Napoleón Bowen, dispuso la devolución de bienes y cuentas bancarias a Daniel Salcedo. Luis Alfredo Zúñiga informa que sobre Salcedo pesa una condena de 13 años por peculado en contratos irregulares con hospitales públicos durante la pandemia. Las decisiones judiciales siguen favoreciendo a Daniel Salcedo. Ya en diciembre de 2022, Salcedo consiguió su libertad gracias a la polémica resolución del juez Simón García de Paján en Manabí, quien tomó la decisión argumentando que en 5 procesos penales había caducado la prisión preventiva. A esto, ahora se suma una nueva decisión a su favor. El juez penal de Quevedo, Carlos Napoleón Bowen, aceptó de manera parcial una medida cautelar impuesta por la defensa de Salcedo, con la que se dispone que se le devuelvan parte de sus bienes y cuentas bancarias. El oficio señala que en un plazo máximo de 5 días la empresa pública inmobiliaria devuelva a Salcedo un automóvil marca Toyota de 2019. Además, se ordena que se proceda con la liberación de toda retención, bloqueo o incautación de al menos 4 cuentas bancarias que poseía Salcedo en un banco del país. Salcedo también pretendía la devolución de otro auto y de varias propiedades en Santa Elena, pero esto no fue aceptado. Daniel Salcedo ha sido sentenciado por peculado a 13 años de cárcel. Además, ha sido procesado por delincuencia organizada, lavado de activos, fraude procesal y el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. El pasado mes de febrero, la Corte Nacional ordenó que Salcedo vuelva a prisión. Sin embargo, esto no ha sucedido. Revisamos otro tema. Rubén Cherres, vinculado en el caso Gran Padrino, fue asesinado junto a otras 3 personas en Santa Elena. Luis Alfredo Zúñiga informa que ningún familiar se ha contactado con la policía para reclamar su cuerpo. Fue aquí en el anfiteatro de Santa Elena, donde amanecieron los cuerpos de Rubén Cherres, vinculado al caso Gran Padrino, César A., amigo de Cherres, Jocelyn R. y Juan A., quien cuidaba por más de 20 años la casa donde ocurrió el hecho. Esto luego de ser asesinados en Punta Blanca. Él solo guardiaba, era su trabajo, él murió por su trabajo. Durante la jornada de este sábado, los familiares de las víctimas fueron llegando al anfiteatro para retirar los cuerpos. Los únicos que no se habían puesto en contacto con la policía son los familiares de Rubén Cherres. Es así que al momento el único cuerpo que permanece en el anfiteatro de Santa Elena es el de Rubén Cherres. El asesinato ocurrió en la entrada 1 de Punta Blanca al interior de esta casa, que estaba alquilada desde enero. La policía llega al sitio cerca de la 1 de la tarde del viernes, tras ser alertados por vecinos. Al ingresar al domicilio, hallaron los cuerpos sin vida. Lastimosamente, en el lugar se encuentra también al guardia maniatado. Es una muerte violenta por armas de fuego. El cuerpo de Cherres, de quien las autoridades no conocían su paradero, fue hallado en la sala del inmueble junto al cadáver de César A. y Jocelyn R., mientras Juan A. fue asesinado en la garita y estaba maniatado. Los disparos se encontraron en la zona del tórax y la cabeza. Más de 10 indicios balísticos se hallaron en la escena. Nosotros hemos enviado ya 4 equipos de DINASED y también de equipos investigativos para esclarecer los hechos y sobre todo para dar con los responsables de este evento que hemos encontrado en Punta Blanca. La policía ha señalado que las únicas 2 cámaras que existían en el lugar no funcionaban, por lo que no hay registros en videos del hecho. Este sábado, personal de criminalística de Guayaquil y Santa Elena seguían haciendo trabajos en el inmueble. También se encontraba fiscalía en el procedimiento. Estamos haciéndolo en esta tarea en las 2 escenas, básicamente a través de imágenes con drones, un escáner que se ha traído específicamente para el efecto. El asesinato habría ocurrido cerca de las 2 de la mañana del viernes. Por la magnitud del hecho, se cree que fueron cerca de 5 personas las involucradas. Vecinos del sector señalaron que escucharon disparos. Todos los impactos de balas son de calibre 9 milímetros. Como parte de la evidencia, también se recabaron teléfonos celulares.
Pero ¿quién era Rubén Cherres? El empresario, amigo del cuñado del presidente de la República, apareció en audios revelados en una investigación periodística como operador que manejaba nombramientos de ministros. Además, se lo relaciona con supuestos narcotraficantes albaneses. Dayana Monroy con el informe. Un hombre anónimo hasta que la investigación periodística El Gran Padrino mencionó su nombre. Rubén Cherres era el hombre de confianza y amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y supuestamente estaba vinculado a una trama de corrupción de compras y cargos en el sector eléctrico, y hasta con la mafia albanesa. Tenía 63 años y decía ser empresario. También se presentaba como agricultor y petrolero. Se desconocía su paradero desde enero de este año, cuando el presidente Guillermo Lasso dijo que ordenaba su captura. Eso ocurrió luego de que se filtraran los audios, donde se lo vinculaba con los supuestos narcotraficantes. En la investigación revelada por La Posta también aparece como el responsable de nombramientos de ministros de Estado y gerentes de empresas públicas. Según consta en la Superintendencia de Compañías, es accionista de al menos 13 empresas. En 12 de ellas comparte acciones con un ciudadano albanés. La mayoría de estas empresas están ligadas al sector inmobiliario. 8 de ellas fueron creadas el mismo día, el 19 de junio del 2021. Según una investigación del portal Plan B, 2 de estas empresas no habrían cumplido las normas de control de lavado de activos. Lo cierto es que Cherres desde antes ya había sido señalado o al menos observado por la policía. A finales de los 90 estuvo vinculado junto a otras 21 personas en el operativo Río Grande. Fue llamado a juicio por presunto narcotráfico, pero tras apelar fue absuelto. En el 2021 la policía investigó a Cherres. En el informe consta que se reunió con 3 hombres en Manta. Ellos serían supuestos narcotraficantes. Esta investigación policial, pese a que detalló reuniones y conversaciones, fue archivada por la Fiscalía de Manta. Sin embargo, luego de que el informe se hiciera público tras la revelación de La Posta, la fiscal general ordenó analizar el expediente. Según las primeras investigaciones, el asesinato se habría dado entre la 1 y las 3 de la madrugada del viernes. En una escena estaba el cuidador del lugar y en la otra los otros 3 cuerpos. Vamos con otros temas, amigos. La documentación del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa suspendió los 3 procesos que llevaba adelante para concentrarse en este procedimiento. Esta comisión tiene un mes para elaborar un informe en el que debe recomendar o no el juicio político contra el primer mandatario, si pasa o no al Pleno del Legislativo. Y el exgerente general de Flopec, Gonzalo Rosero, reveló información relacionada con el juicio político contra el presidente de la República y el contenido del informe elaborado por la Contraloría a supuestas irregularidades de un contrato firmado por Flopec. Esto durante un diálogo con el asambleísta Ricardo Vanegas. Alberto Luna con los detalles. El asambleísta Ricardo Vanegas mantuvo un diálogo este sábado con el exgerente general de Flopec, Osvaldo Rosero, en el que este último hace una serie de revelaciones relacionadas al informe de la Contraloría General del Estado, documento utilizado como prueba dentro del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por la causal de peculado. Según Rosero, en ese informe no se recomendó la terminación unilateral del contrato con supuestas irregularidades. Lo que concluye es que los precios de los alquileres de los barcos podían haber sido obtenidos en mejores valores y dispone que se renegocien esos contratos, que se realice un análisis económico legal para que se puedan emitir las soluciones del caso. En ninguna parte dice que el contrato debe ser terminado. La justificación desde la Asamblea para enjuiciar políticamente al jefe de Estado son las declaraciones que hizo el vicealmirante Johnny Estupiñán, también exgerente de Flopec, que aseguró mediante una carta que fue destituido de su cargo por haber puesto fin a ese contrato. Pero Rosero asegura que esas no fueron las causas de la salida de Estupiñán de Flopec. Él es cesado porque por 3 oportunidades no había presentado los estados financieros y el plan de recuperación de la empresa, que fue requerido por el directorio. Inclusive en la reunión de febrero 2, el señor no se presentó a la reunión, donde se iban a revisar los resultados. Rosero señaló además que en un informe elaborado por Estupiñán y enviado al Ministerio de Energía y Minas, no recomendó esa terminación unilateral de aquel contrato, sino emprender un plan de renegociación como lo estipuló la Contraloría. El 22 de marzo, el señor Estupiñán le envió una carta al presidente diciéndole que él ha sido destituido por haber terminado un acuerdo lesivo al Estado.
Es claro que no lo terminó, es claro que estaba en un proceso de renegociación y es claro que fue destituido por otras razones. Toda esa información fue expuesta por Rosero en su comparecencia a la comisión ocasional que investigó el denominado caso Encuentro, pero no fue incluida en el posterior expediente del juicio político contra el presidente Lasso que envió la Asamblea a la Corte Constitucional. Esto es fácil de poderlo revisar. Simplemente las personas y los asambleístas en general lo que no han hecho es ver pues la sesión del 9 de febrero y ver la explicación que da el señor ingeniero Rosero. Ahí está toda la explicación y los documentos que ellos no agregaron a la demanda y que la Corte Constitucional no recibió y que sí están en la Asamblea, porque esos también fueron ocultados, ahora también los tengo yo en mi poder. Por eso el asambleísta Vanegas cuestiona la decisión de los jueces constitucionales. La Corte Constitucional ha fallado. Y ha fallado porque tenían la obligación también de revisar los documentos que son en el anexo. Si hubiesen revisado de una manera sistemática y cronológica las fechas, se hubiesen dado cuenta que la Contraloría nunca dijo eso. Y además, se hubiesen dado cuenta que no ha habido pues el prejuicio del Estado ecuatoriano. Por eso Vanegas asegura que el juicio político contra Lasso no se sustenta y por lo tanto con estas pruebas expuestas no debería desencadenar en la destitución del primer mandatario. Le contamos ahora que la inestabilidad política en Ecuador provoca que el riesgo país siga en ascenso y además que el precio de los bonos ecuatorianos se desplome. Alberto Luna dialogó con dos especialistas sobre las consecuencias del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso que está provocando en el país y en el mercado internacional. La inestabilidad política por la que atraviesa Ecuador como consecuencia del juicio político que enfrenta el presidente Guillermo Lasso y que podría desencadenar en su destitución, provoca una desconfianza hacia el país en el mercado internacional. Inmediatamente después de que la Corte Constitucional dio luz verde a la Asamblea para que continúe con el proceso de juicio político, el precio de los bonos ecuatorianos se desplomó. José Hidalgo, director general de Cordes, explica lo que esto ocasiona para el gobierno y para los ecuatorianos. El riesgo país es la contracara del precio de los bonos, en este caso ecuatorianos, en el mercado internacional. Si es que el precio de los bonos se desploma, significa que muchos tenedores de bonos los están vendiendo porque no lo ven como una inversión segura y por lo tanto el índice de riesgo país se incrementa. Cuando se venden muchos bonos a un precio muy bajo, el riesgo país se incrementa porque se entiende que es un país o una economía más riesgosa. Por eso, precisamente, el riesgo país se mantiene en ascenso y cierra esta semana en 1.971 puntos, la cifra más alta en lo que va de este gobierno. La caída del precio del barril de petróleo también provoca que incremente este indicador. Y el efecto de eso para la economía ecuatoriana son principalmente dos, que se cierran fuentes de financiamiento para el gobierno y por lo tanto el gobierno podría eventualmente incurrir en atrasos o subejecutar el presupuesto porque no tiene dinero suficiente para cubrir sus gastos y desde el punto de vista privado puede implicar una menor llegada de inversión y por lo tanto para el ciudadano de a pie una menor creación de puestos de trabajo. Lo llamativo es que varios países de la región, también con inestabilidad política, no registran un riesgo país tan alto. Un claro ejemplo de esto es Perú, que en los últimos años ha tenido continuos cambios de sus presidentes, pero el riesgo país se mantiene estable, no supera los 200 puntos. En el caso del Perú, ellos tienen una historia de pagar sus deudas puntualmente y lo que es más importante, ellos eligen gobiernos que no les sobreendeudan al país. Por lo tanto, el gobierno peruano tiene una deuda que no es tan enorme como la nuestra. Lo más preocupante, según lo que explica Albornoz, es que el pago correspondiente a la deuda externa se irá incrementando conforme pasen los años. Actualmente Ecuador debe 16.000 millones en bonos que devengan intereses todos los semestres y cuyo capital vence entre 2026 y 2040. El actual régimen debe pagar 1.300 millones de dólares por capital e intereses, pero el siguiente gobierno deberá pagar unos 7.300 millones de dólares y se estima que el subsiguiente gobierno debería pagar unos 9.000 millones cada 6 meses. Siempre en pagar deudas hay dos cosas, querer y poder, ¿ya? Entonces el próximo gobierno va a estar en capacidad de pagarme lo que debería pagarme y además va a querer pagarme y en el fondo los inversionistas hacen el mismo cálculo. El gobierno del Ecuador de aquí al 2040 va a pagar todo. Eso es el riesgo país.
Es el panorama que está provocando que Ecuador genere desconfianza en el mercado internacional. Le contamos que sigue la búsqueda de víctimas en la zona cero de Alausí, en la provincia de Chimborazo. Maquinaria y cientos de rescatistas están en los sectores altos donde hay más escombros. Luis Alfredo Zúñiga informa que los familiares siguen en el lugar con picos y palas intentando encontrar a sus seres queridos. La búsqueda en Alausí no se detiene. Cientos de rescatistas vuelven a ingresar este fin de semana junto con los familiares a la zona cero, intentando hallar a las víctimas. Si ustedes ven, hay maquinaria pesada trabajando, generando una evacuación de estructuras, porque es necesario para que los rescatistas puedan tener más facilidades al momento de entrar con pala, pico y manos. Los familiares piden mayor rapidez y entrar más temprano por la mañana, pues el clima se complica por la tarde, con lluvias, y obliga a parar la búsqueda. Algo que desespera a las familias. 7 familias está mi hijita, mi nieta, mi yerno, mis consuegros, todos están ahí. Hay que aprovechar desde el tiempo porque ustedes como están aquí a las 2 de la tarde ya llueve y ya no se hace nada. Los rescatistas señalan que son al menos 30 metros de tierra y escombros los que hay que remover y se avanza lo más pronto que se puede. Ya lo hacen en las zonas más altas, los sectores B y C, con mayor cantidad de tierra. Mientras en el sector A, que es la parte más baja, se han hallado ya varios cuerpos sin vida. Este sábado se hallaron 3 cuerpos más. Imagínese usted que hay al fondo un coliseo y la tierra está más arriba de la altura máxima del coliseo y ese coliseo tiene aproximadamente de 15 a 20 metros de altura. Los familiares vuelven todos los días con picos y palas. Exigen ingresar para buscar a los suyos, sin importar el riesgo. Por la cantidad de días que han pasado, es complicado, dicen los rescatistas, encontrar personas con vida. Y los trabajos aún tardarán varios días. De 15 a 20 días promedio más en rescatistas. Hasta el momento son 27 las personas fallecidas y 61 las desaparecidas, además de 850 damnificados. Y las muestras de solidaridad ante los duros momentos que atraviesan los habitantes de Alausí se siguen evidenciando. Alberto Luna informa que en Quito, además de las donaciones entregadas, voluntarios de distintas carreras universitarias se alistan para ayudar a los afectados. Las arduas labores para la recuperación de los cuerpos sepultados por el trágico deslave en el cantón de Alausí no cesan. Es un trabajo que cumplen no solo socorristas de los cuerpos de bomberos de varias ciudades del país, sino también habitantes de la zona afectada. Excavan en medio del profundo dolor que deja este desastre natural. Aquí nosotros buscamos a nuestra familia. Está mi cuñada con mis 2 sobrinos, uno de 9 años, otro de 4 años. Llegamos a enterarnos que la casita de mi primo se ha ido a pique, entonces estamos viniendo a ver qué podemos hacer lo humanamente posible. Y para atender las diversas necesidades que afrontan en estos duros momentos los alauseños, la ayuda llega desde distintos sectores. Por ejemplo, la Universidad Central colabora con especialistas de varias profesiones. Se ha preparado grupos de avanzada que ya están en territorio cerciorándose de las necesidades. Además, decenas de estudiantes de esa universidad se han registrado como voluntarios para colaborar en esta emergencia. Pero antes de viajar a Alausí reciben capacitaciones. Es importante que las personas que van hacia la comunidad de Alausí sean personas que estén emocionalmente y físicamente listos para ayudar a las personas que se encuentran allá. Con la capacitación nos enseñan que debemos no solo tener las ganas sino también el conocimiento y las herramientas necesarias, porque si no, en vez de ayudar, estaríamos siendo una carga más. Las brigadas que se alistan para viajar al sitio del deslave están conformadas por estudiantes de los últimos años de las carreras de medicina, de trabajo social, de atención prehospitalaria, también de veterinaria y de psicología. La intervención psicológica es netamente importante, equiparada con la atención física. La docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas explica las consecuencias que suelen provocar este tipo de tragedias en los afectados. Primero la negación. ¿Qué pasó aquí? Esto es una pesadilla, no me está pasando a mí. Luego viene la angustia, la ira, la frustración. Y en todo esto siempre está inmiscuido el miedo. El miedo de mi presente y de mi futuro. Argumenta que por esta razón la ayuda debe ser integral en Alausí.
En cuanto a las donaciones, en esa universidad también se receptan artículos de primera necesidad como ropa, alimentos no perecibles y medicinas. Por su parte, el municipio de Quito recogió 8 toneladas de donaciones para los afectados por el trágico deslave. Y mucha atención, 7 alertas sobre posibles deslizamientos de tierra se han emitido en Ecuador en los últimos años. En parroquias como Chunchi, en la provincia de Chimborazo, y Nabón, en Azuay. También podrían ocurrir tragedias como la de Alausí. Luisa María Heredia informa que expertos consideran que hace falta una ley que permita gestionar los riesgos de manera adecuada. Una alerta amarilla advertía lo que en Alausí ocurriría. El pasado 17 de febrero, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos calificó como zona susceptible a movimientos en masa un polígono conformado por las comunidades Aipuc, Casual y los barrios La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Búa. Un área de aproximadamente 247 hectáreas. Esto tras una inspección realizada. Nosotros emitimos la alerta amarilla y se dieron las disposiciones del caso. El COE provincial y el COE cantonal debía hacer también todas las preparaciones para esto. Pero pese a la advertencia, el deslizamiento de tierra causó una verdadera tragedia. Familias enteras quedaron sepultadas, pues no fue suficiente la labor realizada. Se debió haber trabajado intensamente en monitoreo, en planificación, para saber dar una respuesta adecuada. Lo más preocupante es que Alausí no es el único punto de riesgo en el país. Desde 2016 hay otras 7 alertas por posibles deslizamientos de tierra. Significa que somos un país el cual estamos expuestos al tema de los movimientos en masa o deslizamientos, que es lo que más comúnmente se conoce. En julio de 2022, por ejemplo, se emitió una alerta amarilla de movimientos en masa en el sector La Armenia de la parroquia Chunchi, provincia de Chimborazo. Comprende un área de aproximadamente 88 hectáreas. Otra alerta amarilla se declaró en los sectores Pasán y Namsa, Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, por el incremento de movimientos en masa y la aparición de grietas. En noviembre de 2021, en cambio, se emitió una alerta naranja en los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, provincia de Azuay, también por movimientos de masa. Y se cambió de nivel de alerta naranja a roja a los sectores aledaños al cauce del río Quijos y sus afluentes. En el tramo comprendido entre las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair y el túnel de descarga. Esto es entre las provincias de Napo y Sucumbíos, debido a un fenómeno de erosión hídrica regresiva. En el cantón Calvas, provincia de Loja, movimientos en masa de la parroquia Chile motivaron la emisión de una alerta naranja en julio de 2019 y en octubre de 2018 se colocó la alerta amarilla en un área de 185 kilómetros del sector de La Palma en un tramo de la vía Aloac-Santo Domingo. Finalmente, en el recinto Las Juanitas Mirador del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. En mayo de 2016 se declaró otra alerta naranja. Contar con una ley que permita gestionar el riesgo de manera adecuada es a decir de la directora de la carrera de Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad Técnica Particular de Loja, Priscila González. Una necesidad inmediata. Para que se vuelva una política pública de Estado como tal y tome a la gestión de riesgos con la importancia que debe tener en nuestro territorio. El año pasado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República confirmó que el Ejecutivo no trabaja en una ley de gestión de riesgos y que a través de la Secretaría del Área colaborarían en el trámite del proyecto que analiza la Asamblea. La intención en el Legislativo es separar la gestión de riesgos de la seguridad pública y en una sola norma abordar la gestión integral de riesgos, desastres, endemia y pandemia. Esta iniciativa está en trámite para segundo debate en la Asamblea. Vamos a un corte comercial, amigos, pero le contamos de inmediato lo que tendremos al volver. Tras la semana más violenta en Guayaquil, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad. Además, la delincuencia también toma fuerza en la provincia de Esmeraldas. Además, estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos ahora que tras la semana más violenta de lo que va del año en Guayaquil y sus alrededores, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad. Luisa María Heredia informa que el presidente Guillermo Lasso presentó a 400 nuevos elementos de la fuerza pública y entregó 1.500 vehículos repotenciados. Fue la semana más violenta en la zona 8, que incluye a Guayaquil y San Borondón, de lo que va del año. El domingo 26 de marzo, extorsionadores destruyeron con explosivos la fachada de una farmacia en la avenida Casuarina. El lunes 27, un policía fue asesinado. Un delincuente le disparó en la cabeza durante una persecución en el sur. El martes 28 de marzo, la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue acribillada en la avenida 25 de julio. El miércoles 29, un sujeto que se hizo pasar por cliente de un restaurante quitó la vida a otro a
tiros en un centro comercial de San Borondón. El jueves 30 de marzo, un ciudadano apareció con cargas explosivas en su cuerpo en el exterior del local donde trabaja, en Sauces. Una banda de extorsionadores lo secuestró y lo dejó en ese sitio con la carga de herida a su cuerpo. Ese mismo día, otro policía fue asesinado en la isla Trinitaria. El viernes 31 de marzo, delincuentes con pistolas y fusiles intentaron robar un banco dentro de un centro comercial en El Fortín. Y durante la noche y madrugada de este sábado, se registraron al menos 12 sicariatos. Horas antes, en el cuartel Modelo, donde se instaló el puesto de mando unificado, el ministro del Interior, Juan Zapata, había hablado sobre la aplicación de un nuevo plan de seguridad para combatir la violencia criminal. Tenemos 4 estrategias, ¿no? Los blancos de alto valor para el Estado. Y tenemos también el tema de las extorsiones y los delitos de oportunidad y las vacunas, que es lo que estamos nosotros atendiendo también. Y sobre todo la focalización operativa de la violencia criminal y de la delincuencia común, porque el caso de ayer de los explosivos tiene relación con un robo. Para ejecutarla se anunció el incremento del personal policial. El nuevo enfoque justamente conlleva a que hoy tengamos que fortalecer con 400 servidoras y servidores policiales que vayan a trabajar en estas zonas críticas, haciendo presencia, generando estrategias, pero haciendo un trabajo articulado con equipos tácticos y con equipos de inteligencia. Y para finales de mayo, solamente el Distrito Metropolitano de Guayaquil tendrá 1.890 nuevos policías y la provincia del Guayas 771. Y la entrega de más herramientas. 1.500 vehículos repotenciados, una parte de los cuales están aquí. Con ello estamos reforzando la seguridad. En las zonas más conflictivas, que incluso fueron detalladas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. En los distritos Nueva Prosperina, Distrito Sur, Portete, Esteros, Pascuales, Durán y Florida, los más afectados por la delincuencia. El jefe de Estado volvió a ratificar su respaldo al trabajo realizado por la Policía Nacional, que en medio de esta ola de criminalidad, solo en este 2023, ya ha perdido a 11 de sus miembros. Y es que el escenario es realmente crítico. La delincuencia y el crimen organizado se toman fuerza en la provincia de Esmeraldas. En esta ocasión, una cabeza humana fue encontrada en la parroquia Viche del cantón Quinindé y 2 adolescentes habrían sido asesinados en el cantón Esmeraldas. Gregory Rosero con la información. Quisiéramos poder dejar de hablar de inseguridad, pero la realidad es otra. Muertes violentas, asaltos, sicariatos y extorsiones es lo que viven a diario los ciudadanos esmeraldeños. En esta ocasión, la presencia de un paquete extraño sobre un asiento metálico alarmó a los habitantes de la parroquia rural Viche en el cantón Quinindé, pues algunos decían que se trataba de una cabeza humana. El paquete fue abandonado en el parque central de esta jurisdicción. Además, se conoció que junto al contenido del paquete se encontró un papel con varias palabras escritas, pero estas se habían borrado con la fuerte lluvia de esta madrugada en la provincia de Esmeraldas. La Policía Nacional acudió al sitio para hacer las investigaciones respectivas. Están en la investigación para determinar los causantes de este hecho lamentable que el día de hoy hemos tenido que presenciar en esta parroquia de Viche. Horas más tarde, en los exteriores del centro comercial Multiplaza se registró una muerte violenta al estilo sicariato. En esta ocasión se trataría de una joven identificada como Nicole Monroy, de solamente 22 años de edad. Según la policía, sujetos a bordo de una motocicleta la venían siguiendo y habrían acabado con su vida. Aquí la problemática ha sido de que han tenido ya la víctima seleccionada y lo que han estado es haciéndole un seguimiento. Y producto del seguimiento a una moto de color negra con 2 ocupantes que se desconocen, se están verificando el tema de las cámaras dentro del sector. Y es que la delincuencia en la provincia de Esmeraldas ataca a los más jóvenes, situación realmente preocupante. Los ciudadanos le llaman a Esmeraldas tierra de nadie. En el sector conocido como la 15 de marzo al sur de la ciudad, ciudadanos reportaban mediante redes sociales el asesinato de otro joven, también de 22 años de edad. Según información preliminar, el joven estaría acompañado por otros 3 adolescentes, que serían sus amigos, cuando sujetos a bordo de una motocicleta acabaron con su vida. A pesar de que esta jurisdicción se mantiene como zona especial de seguridad, la delincuencia cada vez cobra más fuerza. Los ciudadanos tienen que vivir en zozobra, pues muchos han abandonado sus negocios, casas y propiedades por la ola de inseguridad. Esmeraldas es una de las provincias más violentas, donde el número de muertes violentas ha crecido de forma alarmante. Según un cuadro comparativo de la Policía Nacional, en el 2022 se registraron alrededor de 500 muertes violentas. Y en lo que va de este 2023, ya se han registrado alrededor de 124 muertes violentas en toda la provincia.
Y mucha atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en este preciso momento en el ECU 911 de San Borondón en una reunión con su frente de seguridad y se espera que a las 9 de la noche, es decir, en aproximadamente 20 minutos, emita una cadena nacional informándole a la ciudadanía las medidas que se tomarán a propósito de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Estamos pendientes. 8 de la noche con 41 minutos, seguimos informando. El SNAI informó que activó los protocolos de búsqueda y recaptura de 5 adolescentes quienes evadieron los filtros de seguridad del Centro de Adolescentes Infractores Masculino de Guayaquil la noche de ayer. Además, las autoridades notificaron de manera inmediata y coordinaron con las instituciones correspondientes las investigaciones y procesos. Asimismo, el inspector educador, quien al momento del hecho se encontraba de servicio como responsable en el centro, fue detenido con fines investigativos y puesto a órdenes de la autoridad competente. Y la tranquilidad en el centro de Puyo se alteró ayer luego de alrededor de las 4 de la tarde que se reportó un incendio en un edificio en el que funcionaban locales comerciales, oficinas y también un gimnasio. Según testigos, las llamas se iniciaron en la bodega de uno de los establecimientos comerciales de venta de químicos y se propagaron rápidamente en el inmueble. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron heridos ni muertos. Las pérdidas materiales fueron en este sentido. En el siniestro intervino personal del Cuerpo de Bomberos de Pastaza que evitó que las llamas se propagaran a viviendas aledañas. Dentro del inmueble, al parecer, había productos inflamables que facilitaron la propagación del fuego. Y el gobierno anunció una declaratoria de emergencia en el sistema de transporte de carga de las Islas Galápagos. La medida busca agilizar el traslado de productos que han quedado represados en Guayaquil por el daño de un buque. Luisa María Heredia informa que hay desabastecimiento de alimentos. Este sábado 1 de abril, el barco Isla de la Plata, una de las 2 embarcaciones autorizadas para transportar materiales y víveres a las islas Santa Cruz y San Cristóbal de Galápagos, debía zarpar, pero debido a un desperfecto no lo hará. Situación que preocupa a sus habitantes, pues pone en riesgo el abastecimiento de productos esenciales en el archipiélago. Tenemos producto como para unos 3 o 4 días más. Legumbre, víveres, no han podido traer. La avería fue notificada a inicios de semana, lo que según cuenta Amparo, comerciante de un centro de abastos, generó incertidumbre y hasta subida de precios. Yo ya estuve preguntando el aceite, me dijeron a 4.50. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció una declaratoria de emergencia en el sistema de transporte de carga de las islas. La medida busca agilizar el traslado de productos que han quedado represados en Guayaquil. Se ha aprobado la activación de viajes emergentes hacia Galápagos. Quiere decir que una de las embarcaciones que ya están dentro del sistema, acortar sus ciclos y de manera inmediata retornen y regresen con la carga que en este momento no va a ser transportada en el Isla de la Plata. También se ha autorizado el ingreso de otras naves que permitan proveer productos a las Galápagos. Una nueva embarcación que de hecho junto con el Ministerio de Transporte ya lo veníamos analizando y trabajando, habíamos recibido ya 2 propuestas. Este proceso toma 2 meses porque hay una fase de presentación que es la más larga porque hay presentación de propuestas y de allí el proceso ya es un poco más rápido para ya la contratación y la concesión de los patios de contenedores y la contratación de un nuevo operador. Catherine Llerena, presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, reconoció que habrá desabastecimiento por unos días, pero aseguró que el otro barco autorizado, el Fusion, ya está embarcando la carga que lo más pronto posible será enviada, por lo que pidió paciencia y calma a la ciudadanía. 8 de la noche con 45 minutos, seguimos con otras noticias, amigos, pero luego del corte comercial, así que siga con nosotros. Papa Francisco presidirá la Semana Santa Vaticana y celebrará la misa del Jueves Santo en la cárcel de menores de Casa del Marmo en Roma. Esta información se confirmó luego de que el Papa salió hoy del hospital tras superar una bronquitis. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Papa regresará a este penal de menores para celebrar junto a los presos esta misa que se conmemora la última cena de Cristo. 8 de la noche con 49 minutos, momento de la información deportiva. Ya está con nosotros Hugo Quintana aquí en los estudios. Hugo, muy buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Carlos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos con buenas noticias porque